Saludos cordiales en esta jornada de viernes, una pasión siempre al servicio de las hermandades y cofradías. Pasamos a sumario para conocer las noticias de este fin de semana. Hoy nos visita el padre Juan Enrique Sánchez Moreno, delegado episcopal de Hermandades y Cofradías en la diócesis de Cádiz y Ceuta, y el cofrade y colaborador de Una Pasión, Francisco Moscoso Parra. La Archicofradía de Nuestra Señora de la Palma celebra el aniversario de la milagrosa intervención de la Virgen de la Palma en el maremoto de 1755. La lluvia impidió que la venerada imagen recorriera en procesión su barrio de la Viña. La imagen de San Judas Tadeo recorre en procesión las calles de la feligresía de San Antonio. La periodista y cofrade Gema Freire pregona mañana en la capilla del Beato Diego a la Virgen del Patrocinio. Pues entramos ya en materia presentando a los invitados que me acompañan en esta jornada de viernes. Afortunadamente tenemos ya esta semana con nosotros pues al delegado episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis, el padre Juan Enrique Sánchez Moreno. Muy buenas noches, padre. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. La semana pasada no pudo ser. Y esta semana estamos aquí con vosotros. Gracias a Dios, sí. Y también nos acompaña hoy un gran colaborador y amigo de nuestro programa Una Pasión, como es Francisco Moscoso Parra. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches, José Manuel. Pues con Francisco Moscoso y con el padre Juan Enrique vamos a hablar pues de temas relacionados con las hermandades, ¿no, Paco? Porque él es el máximo responsable desde hace aproximadamente un año y algo, ¿no? Un año y meses, sí. Ha tardado mucho en venir, pero también nosotros hemos tardado mucho en intentar que viniese. Entonces, antes era otro destino el que tenía, estaba más alejado de la capital y ahora estamos ya aquí en la ciudad de Cádiz. Sí, porque el padre Juan Enrique además es, desde hace muy poquito tiempo, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma Coronada, y además me comentaba anteriormente que era caballero de la Orden de San Clemente, sí, de Sevilla, que si le apetece contamos lo que es. Eso y para si el no... mundo cofrade tiene poca trascendencia, es una institución benéfica como los caballeros de Malta y Santo Sepulcro, y colaborando siempre con la iglesia y con obras asistenciales y benéficas, y somos 3 compañeros sacerdotes y poco más. No hay... ¿Qué tal se siente el padre Juan Enrique desde que fue nombrado delegado episcopal, teniendo en cuenta que el cargo lo ostentaba anteriormente el padre Sebastián Llanes, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y durante muchos años lo ha sido, y ahora tiene que estar peleando, por decirlo cariñosamente, con las hermandades? ¿Cuántas hermandades tenemos en la diócesis de Cádiz? Yo recuerdo ahora mismo estamos en torno a 160 y tantas hermandades. Y aparte de eso, pues tenemos unas 20 y tantas agrupaciones parroquiales, que son grupos que se supone que pueden llegar a ser hermandades y cofradías. Y bueno, pues desde que me nombraron, siempre cogiendo en cierta manera el testigo del padre Sebastián, valorando todo el esfuerzo que él ha hecho y por acompañar a esta realidad eclesial, por dotar a esta realidad de una normativa que antes, bueno, pues no estaba tan fraguada o trabajada como a partir del sínodo diocesano del año 2000. Y todo lo que el padre Sebastián ha hecho durante este tiempo, que bueno, cuando mis primeras palabras como delegado fueron de agradecimiento hacia él y a todo lo que había hecho, y en algún momento hemos estado en contacto, hemos dialogado, hemos intercambiado impresiones, sobre todo él desde la experiencia, y bueno, pues yo asumo la delegación como un servicio a la iglesia, como un servicio a la iglesia diocesana, y en concreto a esta porción que son las hermandades y cofradías, que a veces se generan en el lenguaje propio del andar por casa, que yo digo, pues no, esto es de la hermandad o esto es de la parroquia, y yo digo que una parte muy importante de la parroquia es la hermandad, y la hermandad es parroquia, no es una nave espacial ni un ente extraño, no, sino que es un grupo de cristianos que como tal debe de vivir su fe y debe de aportar su carisma particular dentro de la comunidad eclesial. ¿El padre Juan Enrique es cofrade? Sí, es uno de mis defectos o de mis virtudes, según se quiera. No, lo digo porque estar, digamos, batallando con las hermandades, conocer un poco la idiosincrasia de cada una de ellas, de cada lugar. En Cádiz como diócesis me refiero, tenemos pues diferentes estilos de portar los pasos, diferentes formas de concebir lo que es la Semana Santa dentro de lo que estrictamente sí, prácticamente la realidad geográfica diocesana. Tenemos la Bahía de Cádiz, con la peculiaridad de la capital, después tenemos lo que es la zona de las Andes y el campo de Gibraltar, que tiene también alguna mezcolanza entre malagueña, sevillana y cada vez menos gaditana. Antes en Algeciras había presencia de carga gaditana y ya creo que prácticamente no queda nada.
Y luego, bueno, pues en esto de las hermandades, pues como un padre con los hijos, que tiene distintos hijos, con sus virtudes, con sus defectos, pero sabiendo que todo grupo humano pues se da, como dice el Señor en el Evangelio, el trigo y la cizaña. Y yo siempre digo que tenemos que ser trigo bueno de Cristo, ir purificándonos de la cizaña, que es lo que molesta y lo que hace daño, pero que a veces también viene bien para que crezcamos y maduremos y nos reconduzcamos. Ahí hay un compañero que me hace mucha gracia porque él dice que le encantan las cofradías, pero las del vecino. La suya no, porque le dan problemas, pero bueno, en esto yo creo que hay que acompañar con paciencia, con templanza y con espíritu constructivo, y siempre buscando pues el bien de la Iglesia y de este grupo concreto, que puede ser una hermandad que reside canónicamente en una comunidad determinada. Sí, Paco, yo no tengo que decirte que le puedes preguntar lo que te apetezca al padre Juan Enrique, que por eso te he traído. Me puedes preguntar lo que tú quieras. También, ¿verdad? Sí, no, que me gustaría que le preguntaras al padre Juan Enrique, entre otros temas, pues algunos de los que tú conoces bastante, como es el tema del reglamento. Hoy también ha habido una reunión importante. Efectivamente, hoy parece ser que habéis tenido toda la tarde una jornada interesante, sí. La permanente del secretariado, incluso con los directores espirituales de los consejos locales, si mal no estoy informado. Sí. ¿Qué nos puede adelantar de...? Bueno, pues era una reunión que se tenía en agenda desde hace tiempo, pero claro, entre la agenda del señor obispo, que también ha estado presente, a veces agenda de algunos presidentes de consejos, la mía propia, pues no cuadraba, y prácticamente después de un año intentándolo, desde enero... Por fin hemos tenido el parto, bien. Y bueno, pues se han tratado dos temas fundamentales. Uno es el de la formación, que curiosamente se ha pedido con mucha insistencia, pero ahora en el momento donde el señor obispo, que ha hecho un gran esfuerzo, ha ofrecido pues tanto la escuela a nivel de lo que es el grado superior como las escuelas arciprestales, pues la respuesta ha sido escasa. En este sentido tampoco queremos ser muy ambiciosos, sino que queremos que sea una respuesta progresiva, donde la gente poco a poco vaya descubriendo la necesidad de la formación y la riqueza que ello supone. Con frecuencia notamos a muchos cofrades, sobre todo los más jóvenes, saben mucho de banda, de orfebres, de imagineros, de capataces, y después curiosamente desconocen mucho de su fe, y así pues terminan cometiendo errores o manifestándose de forma no adecuada en cuanto a cuestiones de fe. Y yo creo que el cofrade tiene que ser un testigo del Evangelio, no solamente puede ser una persona que recuerde o conmemore la pasión de Cristo de una forma cultural o etnográfica, sino que tiene que ser ante todo transmisión del Evangelio, que ya hemos dicho siempre, la catequesis plástica de las hermandades y cofradías. Entonces la formación ha estado por un lado presente, con esa invitación a ir poco a poco avanzando en este campo. Por otro lado, el tema de las agrupaciones parroquiales, que es una realidad que está también presente en la diócesis, pero que hasta ahora no estaba regulada, y en el que hemos tenido un debate interesante y constructivo para poder dar un camino a seguir en este tipo de grupos que surgen en las parroquias, y sobre todo pues que ya no sea solamente a criterio de la persona que tenga una iniciativa de fundar un grupo, sino que verdaderamente, igual que ocurre con las hermandades, se vea una necesidad pastoral en el arciprestazgo, en el consejo pastoral de la parroquia, en el consejo de hermandades, porque a lo mejor pues en un barrio lejano que no tiene nada, pues es conveniente crear una hermandad que empezará siendo agrupación, tendrá que fraguar y concluirá su proceso. Esas son las famosas normas esas que van a salir para regular ese... Exactamente, eso es sobre lo que se ha estado dialogando y hablando en esta tarde. Y lo último, una petición o un tema que se nos ha abierto a raíz de la solicitud por parte del Ministerio de Asuntos Interiores de que haya un registro de entidades religiosas. Entonces, informar, porque puede dar algún que otro quebradero de cabeza, y sobre todo nos va a exigir estar muy atento y tener muy en regla la documentación, lo que son la inscripción de los distintos miembros de la Junta de Gobierno, las reglas, declaración. Sí, la norma esta que había del Ministerio, que se tenía que inscribir incluso los sacerdotes y las personas con altos cargos en los estamentos de la Iglesia, ¿no? O sea que después eso en el día a día va a conllevar pues estar muy atento y no dormirnos mucho en los laureles, porque bueno, son las cosas de la burocracia administrativa gubernamental, y como tal pues yo creo que como ciudadanos tenemos que responder y ya está. El delegado de episcopal para las hermandades es además ahora párroco de La Palma, que no es cualquier cosa, porque en Cádiz dijo el obispo ser párroco de La Palma ha sido una semana muy intensa con los actos y cultos en honor a la mística. ¿Le parece que nos quedemos con ese momento importante? Porque yo creo que es el momento en el que se vuelve a renovar el amor a la Virgen con el rosario que se celebra hasta las murallas de la Caleta. Pues vamos a disfrutar con este instante.
y sus vaivenes horrorizaban. Madre y Señora, mística Palma, tú sola eres nuestra esperanza. Bendigamos a Dios, que con su omnipotencia creó el mar ancho y dilatado, en el que bullen sin número animales pequeños y grandes, y lo dio a los hombres para que de él sacasen su alimento y se saciasen de sus bienes. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios por su generosidad, aprendamos también, según las palabras del Evangelio, a buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia, ya que entonces todo lo que necesitemos nos lo dará por añadidura. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. En el mar bullen sin número animales pequeños y grandes. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. En el mar bullen sin número animales pequeños y grandes. Dios, fuente de todos los bienes, os bendiga. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el mar y todos los que participamos en este Santo Rosario. Tan fuerte y triste como impensada, Madre y Señora, mística Palma, tú sola eres nuestra esperanza. Pues continuamos con el delegado episcopal de Hermandades y también con nuestro buen amigo Francisco Moscoso. Y a mí me gustaría preguntarle, mientras vemos imágenes también de esa presencia, como viene siendo habitual, de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, en la función principal de la palma, que eso también para el párroco y para la propia archicofradía es una gran satisfacción, y para los fieles y cofrades, por supuesto. ¿Cómo ve la Iglesia en estos momentos a las hermandades, que en un momento determinado estamos viendo cómo se le está tirando desde muchos sectores de la sociedad? ¿Está la Iglesia apoyando a las hermandades en estos momentos de crisis? Bueno, ahí son muy interesantes las palabras del Papa Francisco en el último encuentro a nivel internacional que hubo en la Santa Sede, y de hecho estuvimos trabajando en la última reunión de delegados episcopales que fue en Ávila el pasado mes de mayo, sobre unas palabras que el Papa Francisco dirigió sobre todo a través del documento de Aparecida, donde hablaba de la fe del pueblo de Dios, una fe que debe de ser acompañada, que debe de crecer y que como todo pues tiene sus luces y sus sombras, pero sobre todo con una mirada, como dice el Papa tantas veces, misericordiosa, y yendo a las periferias de muchas personas, que es el único hilo que le une con lo sagrado. Entonces, ayudándoles a descubrir de que ese hilo, que es muy interesante, muy positivo, pues es más amplio y le puede llevar a descubrir un filón de oro grandísimo como es la vida en Cristo. Pues continúa Francisco Moscoso. Yo estaba interesado en saber la opinión del padre Juan Enrique con respecto a la norma diocesana en general, o sea, la norma que existe, no esta norma que hemos hablado anteriormente, que puede salir para lo de las agrupaciones, sino la norma. ¿Hay algún proyecto de reforma de esa norma o de revisión de la que... Bueno, la norma está aprobada en el año 2003. Sí, a raíz de las conclusiones del sínodo. 12 años para 13, y la norma está muy bien hecha. Eso es lo primero. Después, es verdad que puede haber algunas pequeñas lagunas. Yo no creo que haya que reformar la norma al completo, pero sí ciertamente en el uso de cada día, pues ahí habrá determinados puntos que yo creo que a lo mejor habrá que especificar o que habrá que concretar, porque el uso diario nos ha demostrado pues que hay pequeñas lagunas, pero no mucho más de eso. Pero que está previsto hacer alguna reforma. Ahora mismo reforma. la agenda no está de forma inminente, pero sí un poquito más a largo plazo. Y en cuanto a la asamblea diocesana del secretariado, que llevamos, si mal no recuerdo, casi 10 años sin realizarla, ¿hay previsto algo también? Asamblea diocesana, ¿te refieres a todos los presidentes a los hermanos mayores? A lo que es asamblea, que la marca el reglamento del secretariado, ¿no? En un principio, ahora mismo lo que ha habido en el día de hoy ha sido el pleno, perdón, el pleno, la permanente. Y el pleno está previsto, me gustaría hacerlo para finalizar este curso. El pleno es la asamblea. Sí.
que son todos los hermanos mayores de toda la diócesis. Sí, porque muchas hermandades están pidiendo un cambio, una renovación en todo lo que es el reglamento, ¿no, Paco? Bueno, en el reglamento me parece que la única que lo pidió fue Cádiz, hace algunos años, no estaba todavía Juan Enrique de delegado, y el resto de los demás consejos de las distintas localidades parece ser que dijeron que no le hacía falta reforma ninguna a la norma, cuando después hay una serie de problemas enormes, sobre todo en el cabildo, cuando se presentan los cabildos de elecciones, que era lo que más hacía falta de que se reformara, según mi criterio. Vamos. Hay quien dice que se mantenga tal como está, hay quien vuelve a plantear ante la carencia de personal que se presenta de candidatura, pues las listas como estaban antes de la última normativa. También hay sobre el tema de las dimisiones quien ha pedido que, bueno, pues que personas que se van de mala manera no puedan volver inmediatamente a una hermandad, sino que tengan un tiempo de barbecho, como está en la diócesis de Jerez, un mínimo de 5 años, es decir, una persona que se va por un problema familiar, una enfermedad, una cuestión laboral, no hay ningún problema, pero cuando ha habido alguien que se ha ido con un enfrentamiento, una beligerancia, ha habido una crisis pues que profunda. haya un tiempo de sosiego, de tranquilidad, y ya después se vea si se reconduce o no ese tema. Pues si le parece al padre Juan Enrique, después posteriormente tendremos tiempo, Paco, de hablar de esos posibles enfrentamientos, de los problemas que hay también en algunas de nuestras poblaciones de la diócesis, por llamarlo problemas, porque hay que encauzarlo, pero vamos a llegar a la pausa publicitaria con imágenes de la hermandad que nos toca hoy, que empezamos el martes santo. La iba a dejar como siempre para el final del programa, pero como la pasada semana fue la festividad de la Virgen de la Palma, qué mejor que terminar cuando llegue el momento con imágenes de la Virgen de la Palma. Así que nos vamos hasta la parroquia, hasta la iglesia, de Santiago, con la cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad y la Virgen de las Lágrimas, que esta noche, por cierto, le he dado la reflexión al Santísimo Cristo, y hemos venido rápidamente para los estudios de 8 Cádiz Televisión. Con el Santísimo Cristo de la Piedad, digo, nuevamente, y la Virgen de las Lágrimas, pasamos a la pausa publicitaria. No se nos marchen, que volvemos en unos instantes. Un poquito más de avanza, mandando te la lleva, Peña. Eso es. Seguimos de izquierda atrás. Venga, la popa siempre empujando, ¿eh? Vamos a andar al frente. No se nos va. Venga, al frente sí. Derecha adelante, vamos.